Hola niños de quinto, hoy vamos a ver en historia la cultura y la ciencia en el siglo XIX. Para eso vamos a ver que a mediados del siglo XIX, a finales, tuvo una época actividad intelectual como José Asunción Silva, un poeta colombiano, bogotano, que hizo muchos poemas y que lo encontramos en el billete de 5.000, uno de sus grandes poemas que es Flor Nocturna. Eh, Encontramos también más a las ciencias, a las ingenierías. Las universidades empezaron a implementar, entonces se dio un boom en las facultades de ingeniería, matemáticas, ciencias naturales, derecho y filosofía, donde pues se empezaron a crear grandes temas y como les digo, pues José Asunción Silva, uno de los grandes literatos que tenemos y considerado próceres del modernismo, él cambió mucho esa nueva poesía y salió del contexto. Y les voy a comentar un textico de él. Dice: tú no lo sabes, mas yo lo he soñado. Entre mis sueños, color de almiño, hora de dicha con tus amores, besos ardientes, quedados suspiros. Cuando la tarde tiñe de oro, cuando mi alma se vuelve a emprender a las regiones de lo imito, aunque me olvides, aunque no me ames, aunque me odies, sueño contigo. Ese es un poema de él. Bueno, en las letras, las ciencias y las artes vemos que empiezan a implementarse más escuelas normalistas donde se les enseña a los profes las profes con la finalidad de que pues, la educación de primaria, de bachillerato mejore. En las universidades se traen profesores extranjeros. eh, Y pues encontramos personajes muy importantes en la filosofía como Rufino Cuervo, Miguel Antonio Caro, Manuel Anciada, y la literatura como nuestro Rafael Pombo, Jorge Isada, Diego Fallón, José Asunción Silva y la ciencia con Julio Jaramillo, que ese señor es muy importante pues porque él descubrió un cráter de la Tierra, de la Luna, y por eso ese cráter se llama Julio Garavito y lo encontramos en el billete de 20.000 más antiguo. Y lo dio Selva, la vía intelectual era especialmente en Bogotá, el cual se conoció como la Atenas de Sudamérica, o sea, Colombia. En Bogotá se dio mucha cultura, estas personas vivían en Bogotá y de hecho encontramos casas todavía en el centro que tienen el nombre, ojalá tenga la posibilidad algún día de irlas a visitar. Y el principio de su instrumento eran las ideas del siglo XIX, fue la prensa. La prensa también tuvo un papel muy importante. El hombre de las ciencias, el ideólogo, el pensador, el literato, expresaba las opiniones sobre la vida política del país. Esos periódicos también brindaron esa nueva cultura de ciencias y dejando de atrás como el alfabetismo, pues sobre todo en las ciudades como Bogotá. Y expresaba pues la vida que se desarrollaba, las actividades culturales, artísticas, o sea que les daba gran importancia pues a estos grandes científicos y grandes artistas. Y la prensa pues caracterizó por la corta vida de las publicaciones periódicas y por su prolificación. O sea, se mantuvo sobre el gran tiempo. En las artes, bueno, en el siglo XIX, eh, los, los pintores colombianos no pudieron superar las tendencias heredadas del siglo XIX. Todavía seguían manteniendo ese tipo de pinturas tipo óleo eh, religioso a la época colonial. Y la minicultura grabaron a continuación su desarrollo durante la primera mitad del siglo. De todas maneras, sí se implementaron nuevas técnicas con la confesión coreográfica, el
costumbrismo de las figuras pictóricas como Manuel María de Paz y Enrique Place y Camero Fres como sus más destacados exponentes. A la mitad del grabado adquieren relevancia con figuras como Alberto Urdaneta, quienes son los que pintaron el papel del periódico ilustrado. Entonces, con la comisión cartográfica cambiaron las pinturas y aparecieron a las artistas como Manuel María de Paz, Enrique Pres y Camilo Fernández. Figuras como Margarito estimuló también el papel del periódico ilustrado. Él cambió ese papel. A partir de 1879 se cultiva la pintura más académica, impulsado el retrato del gran formato con pintores como Epílogo Gray, que es el autor de esta pintura, que es de Apolonia Salabarrieta, una de nuestras próceres de la independencia, y así generando pues esos paisajes. También se pintaban nuestros paisajes hermosos y naturales que teníamos en la época, y se empezaron como Francisco Cano, Ricardo Acevedo y Bernal, el paisajismo, como les digo, o románticos como Eugenio Peña, Ricardo Moros y Alfonso Gómez, y José Zamora. Andrés Santamaría rompe los cañones academistas en la segunda mitad del siglo. Entonces empiezan a cambiar estos diferentes contextos y se empieza a dejar a un lado esa pintura religiosa y se empiezan más a pintar como lo moderno, lo moderno, pero también lo natural, y a romper esquemas con nuevas expresiones artísticas. Bueno, la comisión coreográfica fue muy importante, pues porque permitió conocer las regiones administrativamente y se trazó cómo era Colombia, pues basado también, digamos, de este modelo español. Se empezó a dar como mapas coreográficos a las provincias, y esto pues terminó en trabajos que iniciaban entre 1850 y 1859 con la llegada del ingeniero Agustín Codazzi. La tarea consistió en elaborar atrás con 52 mapas físicos y políticos del territorio colombiano. Esto pues que permitió conocer nuestro país, delimitar cómo era Colombia, qué países eran importantes en Colombia y cómo trascendieron la época en Colombia. Entonces, implementó conocer los aislamientos indígenas y conocer las cartas de clima, temperaturas y mapas hidrográficos, orográficos del país. Nos permitió conocer más a Colombia, nuestra región, nuestros mapas, nuestros cambios climáticos, nuestra identidad, nuestros grupos étnicos como eran los indígenas. Eso pues permitió que se empezara a cambiar. Entonces esta época es muy importante por eso, porque influyó a cambiar muchas cosas. Y pues muchas gracias y nos vemos en otro video.